tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Viva el Ruido. Yo soy Daniel y como siempre aquí me acompaña el tremendo Raúl. ¿Qué onda, Raúl? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Ya vamos a darle de nuevo. A darle. Es el 9, ¿no? El episodio número 9, sí. Ahí vamos poco a poco. Me gustaría que tuviéramos un poquito más de consistencia en cuanto a cómo hacemos los videos. Pero siempre salen cosas y ni modo, ¿no? Tenemos que juntarnos cuando podemos. No es tan fácil. De tiempo, ¿no? Sí. Los tiempos a veces no nos lo permiten. Pero pues aquí estamos, Raúl, echándole ganas. Y pues fíjate, hoy se nos viene un buen tema, un temazo que a mí me encanta. A ti también nos gusta mucho y a mucha gente le gusta que hablemos de lo que es bueno, aparte del rock, el glam, ¿no? El glam rock, y también vamos a hablar del metal, ¿no? Del glam metal, ¿no? Uh-huh. Y pues es un tema muy padre, Raúl. A mí me gusta mucho hablar de esta, pues que es una tendencia que se da, Raúl, y empieza por los 70s. Pero antes de eso, Raúl, vamos más o menos ahí a platicar de qué se trata, qué es el glam, por así decirlo. Uh-huh. Para ti, ¿qué es el glam, Raúl? Pues mira, ahora sí ya nos toca investigar un poco más, ¿no? Ya nada más es recordar lo que hicimos y eso, pero estaba leyendo y hablaba de que el glam pues viene de la palabra glamour, ¿no? El glamour lo llaman de un estilo extravagante y llamativo. Yo lo considero que lo hicieron semejante a lo que eran los shows de Vegas de los 70s más o menos, ¿no? Muchas luces, muchas plumas, si los quieres ver así. O sea, era muy, muy llamativo, ¿no? Si recuerdas, Elton John, por ejemplo, él lo consideran parte del movimiento en los 70s del glam. Sí. Y se vestía de ese estilo, así, ¿no? Muchas cosas que brillaban en la ropa, indumentaria, sí. ¿no? El maquillaje también muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Muy maquillados todos ellos. Y aparte de eso eran... venían otros... otras formas de verse ellos, ¿no? Que ya no era propiamente de verse como hombre, sino era más bien de verse un poco más afeminado, si lo quieres ver, ¿no? No tengo una mejor palabra, pero la idea era eso, ¿no? Que era que cuando saliera el artista en el escenario, dejara en tu mente eso de que si era un hombre o una mujer. A eso es lo que me estoy refiriendo, claro. ¿no? Con el afeminado, porque también se dio el caso en las mujeres, que las mujeres se vestían un poco más como hombres. Sí. Entonces era eso de, sí. de que no querían encasillarse ellos en un solo, en una sola propuesta, digamos, ¿no? Así de, claro. de cómo cantaban y eso. Sí. y en lo que era la cuestión de su género, pues así también lo hicieron. O sea, diciendo, hey, nosotros, me imagino que lo quisieron hacer por decir en las mujeres, me dijeron, yo puedo cantar también como un hombre. Y los hombres también dijeron, pues yo también puedo cantar también como una mujer, porque los dos cantan muy bien. Sí, o sea, hasta, no sé de verdad por qué realmente lo hicieron. Quiero pensar, como tú dices, fíjate, hablas de Elton John. Elton John pasa por ahí. Hubo muchos grupos y hubo muchos artistas, cantantes, que rozaron, ¿no? Pasaron por ese, no sé si por ese tiempo, por esa moda, por el glam. Y hablabas no sé, de los espectáculos del teatro kabuki. Bueno, había tanta... En los 70s, por ejemplo, se dice y se le atribuye que el que inició todo esto fue David Bowie. Pero también hay otro personaje muy interesante, Raúl, que viene de la banda de T-Rex, Mark Bolan. Entonces, Mark Bolan empezaba con ese rollo, no tanto quizás así como después terminaron otros así maquillándose y todo, pero él ya empezaba, por ejemplo, la cabellera,
Empezaba con esas botas, ¿recuerdas? Esos plataformas. Zapatos de plataforma. Empezaban con esa vestimenta y se dice, cuenta la leyenda, como dicen por ahí, que Mark Bolan empieza, pues ese rollo, ese movimiento del glam, le seguiría David Bowie, Raúl. David Bowie, a mí se me hace que David Bowie lo explota. Y eran amigos, se conocían y todo. Alguna vez abrió David Bowie para T-Rex, que antes se llamaba Tiranosaurio Rex, pero le cortaron y nada más era T-Rex y el cantante Mark Bolan. Entonces, de ahí David Bowie empieza entonces a hacer ahí sus pininos, empieza a cantar. Y no empieza inmediatamente, Raúl. Está su pelo corto, después los pelos chinos, cuando saca el famoso Ziggy Stardust. Cuando saca, Raúl, me parece el álbum, ¿recuerdas esta canción? Muchos van a recordar esta canción que les voy a decir, la de The Man Who Sold the World, que la cantaba... Hizo el cover Nirvana. Y que pegó. Esa era una de las canciones y así se llamaba uno de los álbumes de David Bowie. Fíjate, ese álbum, Raúl, se escuchaba ya muy padre, ¿eh? Se escuchaba ya algunos ya toques rockerones, esas guitarras así como al fondo, esas raspadas de guitarra, y se escuchó muy padre ese álbum. Y entonces... En los primeros dos no era tan extravagante o tan extrafalario. Pero David Bowie en ese álbum, la portada me parece que está como en una cama, ¿te acuerdas? Está en un sillón y está como tiene un vestido y unas botas, si te acuerdas, sí, ¿no? Sí. Y se dice también que la esposa de él, pues le ayudaba con los vestidos, le prestaba el maquillaje. Y fíjate, Raúl, ahí empieza David Bowie a maquillarse y empieza con esos personajes. ¿Te acuerdas? Tuvo como unos 10 personajes diferentes. No sé, Mayor Tom, Halloween Jack, Ziggy Stardust, Alan Insane. En cada álbum se iba metiendo. Me llamaba mucho la atención que se iba metiendo David Bowie en sus personajes, pero se metía de verdad y se empezaba ya entonces sí, a maquillar. Y ojo, tú dijiste que a lo mejor no era de que sentirse mujeres o sentirse hombres, las mujeres, pero fíjate, David Bowie, y no tenía nada que ver con o sea, que si eras gay, lo que sea, pero David Bowie sale diciendo que él es bisexual. Entonces, claro, no tiene nada que ver, pero él lo hizo así. Y tenía unas ondas, pues así medias locochonas, ¿no? Unos viajes así en sus álbumes. Y recordemos, Raúl, en el álbum de que se llama, bueno, uno de sus mejores álbumes, The Rise and Fall de Ziggy Stardust. Y tenía un grupo también que se llamaba The Spiders from Mars, of Mars. Ese álbum muy bueno, Raúl, también, y fue muy interesante lo que hacía, sus letras, los viajes que se aventaba. A mí se me hacía muy interesante lo que hizo Bowie, pionero del glam. Sí, como dices, ¿no? En el 72, 73, que fue cuando hizo la gira de Ziggy Stardust, y fue donde adoptó el personaje, ¿no? Ziggy Stardust, era su personalidad, digamos, claro. Entonces traía con el cabello un tipo mullet. El maquillaje era bastante acentuado, blanco, traía una estrella pintada en el lado derecho, si mal no recuerdo. Sí. Y salían a cantar los zapatos de plataforma, no tan comunes, ¿no? Que también se hicieron muy, muy famosos en esa época, ¿no? Los pantalones acampanados. Era parte del estilo, ¿no? Cosas que brillaban, ¿no? Te digo, de nuevo, la brillantina, pues le dicen brillos en sí. Y el estilo de los cantantes de esa época, pues se me había olvidado la palabra andróginos, así esa es la palabra, andróginos. Sí. Quiere decir que no tienen un género. Claro. Y sí, fue una época así interesante, ¿no? Cuando empezaba a salir todo eso, porque estaba, como dices tú, T-Rex, ¿no? Era uno de los grupos que estaban así, que eran un poquito menos en cuanto al glamour. Sí. Que nacían, pero aún así ellos estaban ya empezando con ese movimiento, ¿no? También hubo grupos como Mod,
como Sweet, Slade. Sí. Después otras personas otros cantantes, perdón, o grupos que adoptaron ese estilo, pues ya habíamos mencionado, ¿no? Elton John, yo lo recuerdo mucho cuando salía en eso de los 70s, porque también salía muy como vedette, te digo. Entonces salían así un montón de plumas, siempre todo brillando, hasta sus lentes. O sea, en sus lentes tenía muchos brillos él. Sí. Muy, muy padre. Muy glamuroso. Exacto. Era un estilo así cabaret. Es exactamente lo que estaba buscando. Y cabaret. Ya después cuando, lo adopta también, te digo, Elton John, pues también salió Rod Stewart, también lo adoptó por un tiempo. Sí. Y pues uno de los más famosos que lo adoptó en esa época, pues fue Freddie Mercury en Queen. Sí. Él también siempre, que lo ven en sus videos, especialmente antes de lo que es música de los 80s, ahí es donde puedes ver todos sus estilos, todos los estilos que pasó él. Sí. Y todo lo que hacía él en cuanto al espectáculo, aparte de la música, ¿no? La música buenísima de Queen. Muy bueno. Pero el espectáculo que daba Freddie, o sea, él fue el que vino a cambiar lo que fue Queen. Sí. Hay muchas bandas, ¿no? Que sale el cantante y esas bandas no se recuperan. No. Hay excepciones, también hay excepciones que sí dicen, sale el cantante, llega otro más y sí pueden hacerlo tan bien, ¿no? Como lo hicieron con el solista, ¿no? Sí. Porque normalmente es eso, el cantante es el hombre de enfrente, es el que siempre la prensa y todos están al tanto de él que está cantando, ¿no? Exacto. Siempre los músicos quedan como un poquito más atrás. Sí. Y entonces Freddie siendo el foco de atención, ¿no? De toda la gente, pues sí fue de esos grupos que decía, si él se va, o sea, Queen ya no funciona, ¿no? Ya no va a seguir. Y pues fue lo que pasó cuando él salió un poco, ¿no? O sea, sí. Queen se paró un poco en lo que están diciendo, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. Y qué bueno que regresó. Claro. Porque nos dio todavía muchísimas canciones más antes de fallecer, ¿no? Cuando todavía estuvo con Queen. Sí, bastantes. Y ahorita que dijiste eso, hay por ahí bandas, grupos que cantan, ¿no? Que cantan así las canciones de Queen. Queen me parece que también canta con un tipo Alan Lambert o un nombre así raro. Canta muy padre y ya estaban alguna gira o algo. De repente. Pero muy, muy, muy padre. Sí, cierto, Raúl. Y, por ejemplo, entonces dices bueno, ya hablamos de David Bowie, que después David Bowie cambia, ¿no? Cambia ya por los 80s, ya empieza a cambiar y se quita todo eso, ya se olvida de sus personajes famosos, ¿no? Y ya entonces se viste diferente, se corta el cabello y es una onda ya como más rock, pop y muy interesante, pero buenísimo. David Bowie buenísimo. Entonces Freddie Mercury dices que pues él, no tanto el grupo, pero entonces él se maquillaba, ¿no? Uh-huh. Y ojo que también él era gay, ¿no? Entonces en los 70s también me parece que en el 70 lo aprueban o algo así. Y no había tanta ya esa cuestión, ese tabú. Claro, igual no había muchos, ¿no? Pero por ejemplo hablo de David Bowie que dijo que era bisexual, de repente Freddie Mercury. Y entonces Freddie Mercury era ya un ícono, Raúl, ¿no? Ya era una marca, ya era un ícono, marcó modas, ¿no? Tendencias, y a quién no le gustaba Queen, ¿no? Hablas de tantos temas que tienen famosos y buen grupo, tiene una buena banda. Pasaba también entonces Elton John también, era diferente la música, pero igual, todo ese glamour, ¿no? Uh-huh. Hablabas también de Rod Stewart. También, ves videos así viejitos de los 70s, 80s y su vestimenta, sus pantalones pegaditos, sus camisas así de satín, así, o sea, la plataforma. Y sí, fíjate que sí, pegaba ahí también, rozaba dentro del glam. Y pues seguían más, Raúl, varios artistas le seguían también con esa moda y ojo también los del pop, ¿no? ¿No crees que también había grupos como The Flag of Seagulls, que ya lo hemos hablado? Ya más 80s, pero sí. 80s así, pero se pintaban, fíjate. Uh-huh. No los encajonaron como glam, porque glam era más bien en el rock, ¿no? En el rock y después del metal.
Pero esos grupos de Human League también, los vocalistas se maquillaban. El vocalista de Glass Tiger también se maquillaban y usaban así la ropa. Duran también. Duran, ¿te acuerdas que tanto los cabellos como también la pintura? No abusaban tanto de la pintura, pero había más bandas que por lo menos tenían los ojos los tenían delineados y a lo mejor tampoco, bueno, hablamos de este Robert Smith, que también se maquillaba, se pintaba, y así había entonces varios, pero ellos, bueno, no cayeron dentro de lo que vamos a hablar hoy, que es del rock, del glam rock y el glam metal. Entonces, ¿quién más le seguía? Por ejemplo, hablabas de Sweet y hablabas de Slade. Ya me acordé. Sí. Ese grupo de Slade, Raúl, era muy interesante porque, bueno, acá quizá no llegó tanto a México, pero allá pegó, sí. Tenía 6 canciones muy buenas, y ellos también usaban, y yo estaba viendo unos videos apenas, y también como que es muy estrafalarios, también su vestimenta, sus botas y todo, y ojo, que ellos tienen las canciones que Quiet Riot, Come and Feel the Noise, y la otra de Mama... Crazy Night, algo así. Mama, we're all going crazy now. Exacto. Entonces acá no los escuchamos. Allá en Inglaterra sí, Slade. Pero de este lado, pues Quiet Riot, que ahorita vamos para allá, sacan esas dos canciones de Slade y se hicieron famosos con eso, Raúl. Oh, sí, esa es una buena historia. Déjame regresarme antes de esa historia, porque yo me la sé esa de Quiet Riot. Uh-huh. Pero estabas hablando de Flock of Seagulls, sí. Human League. Yo me pongo ahí a Joy Division, Bauhaus, varios de esos, ¿no? Esos cuando salieron en los 80, todos esos grupos, pues eran el que le llamaban el synth pop, que es el pop con sintetizadores. Sí. Ellos fueron los que adoptaron en sí el look nada más de lo que fue el glam rock. Pero la música era completamente diferente. Inclusive cuando Depeche Mode, cuando empieza, también estaban un poquito ahí. Con eso usaron un poquitín de maquillaje, no mucho, pero usaron un poco. Pero fue ese movimiento que ya se dio después, que fue, digamos que fue para el glam rock en Inglaterra. El siguiente paso fue el synth pop, que fue de nuevo Inglaterra. Ese fue los que tomaron ese movimiento, ese look, y lo adoptaron para ellos y les funcionó muy bien. Hay muchas bandas que se pueden nombrar, ¿no? En ochenteras del synth pop que tienen todavía ese look. El cambio que se dio fue en Estados Unidos, porque ellos ya no tomaron el glam rock, sino que hicieron glam metal en los 80s, ¿no? Sí. Esa fue otra cosa. Pero regresando a la historia de Quiet Riot, ¿no? Que dices de Slade. Los oyeron tocar en un bar, uh-huh, y el productor de su primer disco, Metal Health, él los escuchó, les dio una tarjeta y les dice, no, vénganse, les voy a grabar un demo, ¿no? 4 canciones tienen que venir a grabar. Y esos cuates están bien emocionados, ¿no? Van y ya cuando están viendo para ver qué van a grabar y todo, el productor les dice, no, sí quiero que graben, me gustó lo que hace, que no sé qué dice, pero tienen que grabar esta canción como parte del disco, ¿no? Y esa era la de Come and Feel the Noise. Y la oyeron estos cuates y decían, no, ¿cómo que es que vamos a grabar eso? No nos gusta, y bla, bla, bla. Y les dijo él, dice, ese es el trato, dice, ¿la graban o no hay disco? Ese fue el trato, ¿la graban o no hay disco? Y entonces ya estos cuates dijeron, no, pues a regañadientes dijeron, bueno, está bien, que no sé qué. Todo esto es contado por Frankie Banali, el baterista, y Carlos Cavazo, el guitarrista, que después se fue a Rat. Sí. Y dice que cuando empezaron a escuchar la batería, cómo le estaba tocando Frankie, los del grupo dice que se les cayó la mandíbula, y todos están diciendo, wow, eso suena muy bien. Y luego entra Carlos con los riffs de la guitarra, y ya después ahora sí que entra Rudy con el bajo, Kevin con la voz, y fue un exitazo. Esa canción fue un éxito que traspasó fronteras. Sí, sí. Yo creo que eso le abrió, no sé si es exactamente la canción que abrió,
Pero al menos yo recuerdo que esa canción sonaba en todas partes en México. Sí. Quiet Riot fue y salió en Siempre el Domingo, Sí. cantando. Sí, muy famoso. Y, o sea, para mí fue de esas veces que decía, yo nunca había visto un grupo de Estados Unidos yendo a México a tocar, ¿no? En televisión. Sí. Para mí fue algo nuevo, el ver un grupo así, y dieron un muy buen show, a pesar de que tuvieron que hacer playback, porque para los que no sepan, el programa de Siempre Domingo era de playback. Por si la regaban. No, es que es Así bien era. difícil. El formato, ¿no? Es bien difícil el formato. El formato es de que van pasando tantos artistas, entonces les dan la oportunidad de que canten 2, 3 canciones más o menos, ¿no? Dependiendo qué tan al principio entraste en el programa. O sea, el programa duraba creo 3, 4 horas, no recuerdo. Pero los primeros artistas, pues obviamente eran los que iban empezando o eran menos famosos, cosas así, ¿no? Entonces tal vez daban una canción. Ya ibas avanzando y ya los que seguían eran pues tal vez 2, 3, hasta 4 canciones tal vez, ¿no? Pero entonces estás hablando que técnicamente para la gente de audio que está ahí atrás, pues es un caos, porque tienes que estar conectando y desconectando, no te da tiempo de estar haciendo el setup de todo. Entonces dicen, no, esto es un desastre, ¿no? Y por eso se tenía que hacer playback. Ya después se hizo común estar haciendo playback, a pesar de que ya podían hacerlo con tecnología, ¿no? Porque estás hablando de, no en los 70, sino ya muchos años después, estás hablando de consolas de 128 canales y puedes estar conectando quién sabe cuántos instrumentos y micrófonos y puedes grabar, guardar setups y todo ese. Entonces ya después nomás se hizo eso de que pues ya nomás ponle así, porque nomás tienes que apretar un botón y poner la música y ya, y los otros nomás tenían que hacer como que cantaban, como que tocaban y ya. Y ya con eso. Sí, pero aún así Quiet Riot hizo muy buen trabajo. Yo lo vi y a mí me gustó mucho. Fíjate, bueno, ahorita que no sé si ya voy a hablar de una vez de Quiet Riot, sino ahorita que pasemos a lo que es el glam metal. Y bueno, entonces, como vemos, Raúl, todo se iba acomodando, ¿no? Todo, bueno, en los 70s, allá en Europa, se hace esta moda, ¿no? Del glam, del glamour del que llamas. Y entonces pasa por varios grupos y se hace tan famoso eso del maquillaje. Y no tanto para verse, como decías tú, bueno, la palabra la dijiste, ¿no? Andróginos. Uh-huh. Una parte de entre hombre y mujer, ¿no? No sé si verse bonitos, verse, no sé, de verdad que ya era. Trato de entender por qué lo hacían y pues de verdad que era más que un llamar la atención y seguir con esa onda del glam, ¿no? Del glamour. Porque, por ejemplo, pues, si lo quieres ver así, pues era el espectáculo, ¿no? O sea, ya no era nada más la música que estaban tocando, ¿no? Sí. Ya ellos estaban vendiéndote un espectáculo. Sí. Entonces querían que visualmente la gente no nada más estuvieras oyendo la canción y dijeras, oh, está padre eso, no me gusta lo que oigo. Pero también estás diciendo, pero también me gustaría que me gustara lo que estoy viendo. Y para eso pues tienes que llamar la atención, no tienes que ponerte cosas llamativas, ya sea por que brillen, que tengan luces o colores muy fuertes. Eso, entonces llamar la atención. Exacto. No caer en la simpleza y ya nada más tocar, sino llamar la atención. Porque fíjate, en los 70, Raúl, recordando, se escuchaba muy fuerte y estaba muy padre la onda del rock entre progresivo y lo psicodélico. Había buenas bandas, ¿no? Uh-huh. Que no entraron ahí. Pudiesen entrar por las cabelleras y más o menos por el vestido, ¿no? Pero no entraron realmente. Entonces, en esa época se escuchaba mucho lo psicodélico, bandas muy buenas, Camel, Genesis, no sé, King Crimson, pero no cayeron ahí. Uh-huh. Y entonces, como dices tú, los que estaban tocando más suave, un rock diferente, entonces también trataban de llamar la atención de esa manera, entonces, ¿no? De crear así como que, wow, porque no me quiero imaginar en esa época los papás de los chavos, ¿no? Así como que vean los videos y dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí con esta gente, no? Entonces,
hablando de Genesis o Genesis, también a mí se me hace que por ahí Peter Gabriel, y también estábamos viendo unos videos la vez pasada, y Peter Gabriel también o sea, esto es un teatro, también se maquillaba, Raúl. Entonces, a lo mejor no cae ahí porque era rock progresivo, pero yo creo que sí tenía algo de glam también. Y era de los primeros, ¿eh? Ojo, Peter Gabriel era de los primeros que también se empezaron a maquillar y se quitaba y se ponía después de cada canción. Y era un espectáculo, era como sí, como teatro, ¿no? Como una obra de teatro. Y pues muy padre. Entonces vemos todos esos grupos y como dices tú, que lo hacían como para llamar la atención y verse pues andróginos, porque esa es la palabra. Y ya entrando entonces, Raúl, bueno, salimos ya de los 70s, del glam rock. No, pero espérate, se nos está olvidando alguien muy importante del glam, ¿no? Que se menciona poco. Porque es difícil encasillarlos. Sí, es muy difícil. Pero el glam rock, después ellos avanzaron al glam metal. Uh-huh. Y pues fueron los pioneros aquí en Estados Unidos. Kiss. Claro. Kiss son los que llevaron aquí el glam rock. Ellos empezaron aquí. Y ellos se lo llevaron, todos los 70 se lo llevaron. Sí. Que también que se quitaron maquillaje también. Hasta los 80. Hablamos y se lo vuelven a meter. Pero fíjate, ahorita que dices eso. Sí, no me quise adelantar. Y es verdad lo que dices. Los 70, pues, claro que empezaron en los 70, ¿no? X. Pero no se nos olvide también, y ahorita estoy tratando de recordar que Alice Cooper empieza antes de los Kiss. Ojo, Raúl, sí. Ojo. O sea, porque el primer álbum de este cuate fue en el 68, 60, por ahí así, el de Alice Cooper. Un poquito más, o sea, un poquito antes que los Kiss, y él ya también se estaba maquillando y hacía buena música. Entonces, como dices tú, ya empezaba un poquito más, empezaban a abusar del maquillaje, de la pintura Alice Cooper, pero ¿quién termina haciéndolo y así de plano, así ya? Pues los Kiss. Sí. Dices que los Kiss, pues, ¿qué eran los Kiss? Esa banda se super maquilló, los pantalones, todo eso de cuero negro, las plataformas, las botas, cada uno tenía un nombre, un personaje, ¿no? Sí, ellos vivieron con sus personajes durante toda esa década de los 70, ellos eran el personaje. No conocíamos a Gene, no conocíamos a Paul, no conocíamos a nadie de esos, no a Chris y a Ace, no se conocían así. Los nombres no eran conocidos, eran... ¿No? Lo que eran el gato, el diablo, ¿no? Y, sí. Star Child. Sí. Y no recuerdo, el Ace era... El demonio, era el gato, era el otro, ¿cómo se llamaba? Dijiste el baterista, ¿no? Que era así como bueno, ese es el gato, ¿no? Sí. Sí, pero había varios. Sí, había otro, no se me olviden. Es Ace, pero no me acuerdo cuál era su personaje, pero era Ace, el guitarrista, ¿no? El de Paul Stanley también que estaba ahí. Sí, y te digo que Paul Stanley era Star Child, pero no recuerdo el otro, ¿cómo se llama? Ace, no recuerdo. Galáctico. Es Freely el Galáctico. Galáctico era el que se llamaba. Y pues sí, también ellos igual, cada quien sus botas de plataforma eran de acuerdo a su personaje, ¿no? Sí. Las de Gene, pues eran unos demonios abajo, parecía hasta como una víbora, tenía escamas arriba, las botas eran hasta la rodilla. Sí. Y sí, era todo un espectáculo ver esos cuates, ¿no? Empezaron con pirotecnia. Mucho espectáculo. Entonces tocaban más o menos, porque también, o sea, hay que ser sinceros, o sea, aquí tal vez no sean los mejores músicos. Sí. Pero hacen muy buenas canciones, sus canciones son muy pegajosas. Sí, lo hablamos, ¿no? Lo hablamos en algún episodio anterior que hemos ido a los conciertos y su fuerte, Raúl, vamos a ser sinceros también y hablar así, su fuerte fueron los conciertos, fue el maquillaje, fue llamar la atención. Uh-huh. Era esa mercadotecnia que traían muy fuerte y no eran malos músicos, ojo. Pero en cuanto a música, a lo mejor no era la mejor música tampoco. Yo hablé en algún episodio anterior que me gustaba más cuando, por ejemplo, está el de Crazy Nights, me encantó. Y hubo otros 2 álbumes
que me gustaron, pero ya no tenían maquillaje, Raúl. Como que ya se sentaban más ya les gustaba más como empezar a componer canciones de calidad. Ujú. Y también, ojo, que se venía fuerte el AOR y se venía fuerte todo el hard rock. Y entonces empezaron a bajar un poquito la velocidad, ya hablamos de eso. Pero no sé, muchos dicen que la música de Alice Cooper fue mejor que la música de los Keys. No lo sé. Yo he escuchado algunas de Alice Cooper, de los Keys también, pero no sé, de verdad, ninguno de los dos son así como mis favoritos, pero pues tienen su mérito, Raúl, por tantos conciertos, tantos álbumes también que han hecho. Claro, tuvieron cambio de músicos, ¿no? Porque Sí. se muere, ¿quién? Se muere Eric Carr, entra Peter Criss en la batería. Se va, echan a Frehley, y entra el otro, ¿cómo se llama? Kulick, Bruce Kulick, y después de Bruce Kulick creo que entra otro, como el último guitarrista que tuvieron, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama. Sí, ahorita me acuerdo. Pero bueno, tuvieron Sí, varios cambios ahí. Sí, después Tommy Thayer. Okay. Con el que terminan ahora la gira y los que hemos visto es Tommy Thayer. Fue el que ya se despiden de él y regresa entonces. Regresó nada más de repente Peter Criss y después ya Eric Singer, el güeyito. Sí. Y ya con eso se van. Cuando se va, Criss se fue en los 80s. Sí. Y entonces el baterista que lo sustituye es el que le decían el zorro. Uh-huh. Él fue su personaje, no quiso ser el gato. Dice, no, yo voy a hacer otro, zorro. Entonces fue el zorro. Sí. No recuerdo su nombre, la verdad. Sí. Pero después él fallece. Y ahí yo necesito que Kiss estuvo constantemente Hablas cambiando. de Carr, ¿no? ¿Hablas de Carr? Creo que sí. Eric Carr fallece. Sí, Eric Carr fallece, pero Eric Carr era cáncer. Sí. Y después le sigue el que dijiste tú, Peter Criss, y después ya Eric Singer, el güerito. Entonces, no, pero Peter empezó. Peter es el original, el gato. Oh, sí, Peter empieza y después Eric, ¿no? Sí. Claro, tienes razón. Empieza Peter y le sigue Eric Carr y se muere Eric Carr y después otra vez se jalan sí, es cierto, jalan otra vez a Peter. Sí, porque recuerda que siempre ya me acordé. Sí, esos son los originales, ¿no? Sí, y después terminan con el Singer. Con sí. Lo que decías de Alice Cooper y Kiss, ¿no? Yo creo que la ventaja que tuvo ahí Alice, pues es que él nada más canta. y él es el solista, ¿no? Sí. Se puede dar el lujo de estar constantemente cambiando de guitarristas y los guitarristas se pueden nada más enfocar a estar haciendo la música. O sea, ellos son como músicos de estudio, si lo quieres ver así. Lo que quiera. Entonces, si digamos que sacó un álbum de estudio, perdón, si saca Alice un álbum de estudio y no le gusta, o no le gusta cómo tocan en vivo, para el siguiente dice, ¿sabes qué? Pues tú no funcionaste y se agarra otro músico y así. Que es algo similar a lo que hace Ozzy Osbourne. Sí. Cuando ya sale de Black Sabbath, ¿no? Y empieza de solista. Que tuvo buenos músicos, el Alice, ¿eh? Ojo, apenas en la última esta mujer, Nita Strauss, guapísima y toca la guitarra padrísimo. Sí. Y salió y entró y creo que ya ahorita salió. Y anda de gira ella solita, pero muy padre toca esa muchacha. Y bueno, de repente entonces, Raúl, ya dijimos, ellos empezaron, estaba también Hanoi Rock y empezaban de New York Dolls, por ahí también, así como que con esa, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que empezaron ellos, no. O sea, en realidad Kiss y entonces Alice Cooper, ¿no? Porque también se viene Wasp, ¿no? Blackie Lawless se viene así muy fuerte, pero ya con ese personaje también más, ¿cómo podemos llamarlo? Más agresivo, más satanicón, más así, ¿no? Sí. El Wasp. Cantan bien también, líder de la banda también, así deshace. Alguien más se venía por ahí de ese estilo así. Pues de ese estilo venía de los que comentas, ¿no? De New York Dolls. Sí. Pues de ahí sacan su inspiración, Twisted Sister. Sí. Twisted Sister es... ¿Verdad? Es una copia, no tengo una mejor palabra para decirlo, pero ellos tomaron mucha inspiración de New York Dolls para poder decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer algo similar a lo que están haciendo ellos. Sí. Y igual el maquillaje fue bastante fuerte, pero si te fijas, era exagerado. Muy exagerado. Era exagerado por parte de Twisted Sister. Lo que quisieron hacerlo es que le hicieron hacer casi como burlándose un poco del maquillaje, ¿no? Porque
era tanto, pero de una manera aplicada tan burdo. Sí. O sea, porque no era aplicado así que dijeras, no, pues vamos a mejorar estas facciones, que la nariz se le vea más. No, era burdo. Era, yo me atrevería a compararlo con Lizzie Borden, que también se veía Lizzie Borden, ¿te acuerdas? Sí. Un poquito así, porque Lizzie Borden también así medio... Y también King Diamond. Sí. ¿No? Me recuerda a lo que eran en películas, ¿no? Cuando luego pasan y pasan a lo que son las prostitutas en películas, ¿no? De vaqueros. Sí. Oh, ya. Y el maquillaje que les ponen es muy burdo, así es muy... O sea, las chapas rojas en los cachetes, ¿no? La sombra en los ojos es enorme. Pero daban miedo. A mí me parece que, como dices tú, daban ya miedo, querían dar miedo, no sé, querían ser algo diferentes. Bueno, Quiet Riot y Twisted Sister, ¿no? Que te tengo que decir también, ¿no? Yo sé que a ti te gusta Quiet Riot, los empezaste a escuchar, Twisted Sister. A mí, la verdad, te soy sincero, no, como que no me entraron mucho, porque también estábamos chavos también, Uh-huh. pero yo estaba acostumbrado también a otra onda, bueno, de jazz, de otro tipo de música, y esperaba un poquito algo diferente, pero, por ejemplo, yo imagínate, empiezo a escuchar Def Leppard, ¿no? Uh-huh. Pyromania, Histeria, que me vuela la cabeza, contra Quiet Riot y Twisted Sister, y así como que de verdad me costó mucho trabajo, ojo. Y para mí era mucho espectáculo, mucha paja, y lo que dices, llamar mucho la atención. Sí pegaron, pero no más pegaron, se hicieron muy comerciales, a mi parecer. A mi parecer, no era música tan bien así, ¿qué te voy a decir así? Elaborada, a mi parecer. Ojo, se venían más grupos, un poquito más, con mejor música. Pero del otro lado, en el Sunset Strip, recordemos, ya metiéndonos por ahí, en los 80s, en esos bares famosos que empezaba el punk, grupos de punk, pero lo sacaron porque hacían mucho destrozo. Entonces dijeron, Uh-huh. no, grupos de punk no, vénganse grupos de glam o grupos de rock. Y ahí empezó Twisted Sister, Quiet Riot, y con esas rolas que pegaron tanto, pero también se empezaba a meter en Motley Crue, que también se pintaban y también se hacían los malos. Su música buena también, pero tampoco era de mis favoritos, ¿no? Bueno, yo rescato el de Dr. Feelgood, que a mi parecer es el mejor elaborado, el mejor para mí. Ahí sí como que sí se sentaron y le echaron ganas. También pues Poison también, a diferencia de Twisted Sister, de ellos, Poison se veían como unas mujeres. Mujeres, parecía que le pidieron, se veían más bonitas que las tías, que las hermanas, le pidieron maquillaje. Yo cuando veo la primera vez así como que el álbum, imagínate, jóvenes uh-huh. Nosotros, chavos, y no se ve qué rollo, ¿no? Parecían mujeres. Su música, también, el Open Open Saying Ha, bueno, Every Rose Has a Stone y otras rolas, pegaron, pero como que les faltaba, Raúl, como que era mero espectáculo, pero se venían grupos buenos, Raúl, por ejemplo, Rat, buena banda, uh-huh. No tan glam, o sea, claro, algunos también estrafalarios, pero un poquito música más elaborada, mejores guitarras, o sea, se venía una onda de grupos mejores, ¿no? ¿No crees? Porque el de Poison, para mí el mejor, el de Native Tongue, cuando echan a Sissy DeVille, entra Richie Kotzen, se escucha más bluesesco. A mí en lo personal es el mejor. Muchos no lo entienden, no lo entenderán y no lo entendieron los que estaban acostumbrados a escuchar a un Poison diferente. Ese es el mejor y siempre lo he dicho. Native Tongue es el mejor, pero no gustó o no les gustó a algunos, pero bueno. Después, ¿quién se venía? Dokken, Raúl. Se venía Dokken con Mr. Scary, con George Lynch, las guitarras. O sea, iba mejorando, ¿no? Había grupos mejores. Y de repente de todos esos grupos entra Van Halen. ¿Qué es Van Halen? Les da las 20 y las malas a cualquiera de esos grupos, ¿no crees? O sea, es un grupazo Van Halen. Dentro del glam metal y todo, y ellos no eran, bueno, sí, de Billy Roth. Uh-huh. Pero cuando entran ellos, entonces vemos los cambios, Raúl, de música, de músicos. Y no sé, ¿qué opinas de todo ese rollo? Ahí te voy a tener que corregir en esa porque ahí sí estás mal. A ver. Empieza el glam metal, empieza con Van Halen. Van Halen lo empezó en los 70s. Claro. Empezó ellos, entonces decían que los cuates estos como Poison, como Motley Crue, los iban a ver a ellos. Iban a ver a Eddie, a todos ellos los iban a ver. Veían a David Lee Roth. Y se quedaban así diciendo, y dice que no les gustaba ver tocar a Eddie.
Al virtuosismo. Porque los hacía sentir mal. O sea, ese era el problema. O sea, no porque lo hiciera mal. O sea, Eddie Van Halen era tremendo, que en paz descanse. Sí. Pero Eddie Van Halen era un gran guitarrista, ¿no? Oh. Si vas a hablar yo creo que el mejor guitarrista que hubo de glam es él. Sí. Porque lo consideran ellos como glam metal por David Lee Roth específicamente, que era el que se vestía más así. Ya después adoptaron un poquito más, los hermanos Van Halen sí adoptaron un poquito más el look, pero no al 100 como lo hizo David Lee Roth. David Lee Roth era... Él sí. Era él era similar a lo que era David Bowie, ¿no? Con Ziggy Stardust. Sí. Se vestía así de leotardos. Locochón. O de pantalones de licra. Sus playeras estaban abiertas, así prácticamente hasta el ombligo, ¿no? Pero él. Paliacates. Sí, pero él. No, siempre dando brincos en el escenario. O sea, era todo un espectáculo ver a ese cuate. Pero él nada más. Para mí, Van Halen yo no lo etiquetaría como glam. Otros sí. Si la historia lo dice, está bien. Pero, por ejemplo, el estafalario era David Lee Roth. Uh-huh. Los demás eran como más tranquilos. Por eso a eso me refiero. Pero está bien. Sammy Hagar tampoco lo era. Era tranquilo. Pero ya no le tocó esa época. Ya no le tocó. A ella no le tocó esa época. No, o sea, ya no. Ya acabó el glam metal de Van Halen cuando se sale David. Porque David Lee Roth era el showman. Ya. Él era el que hacía todo el espectáculo. Y lo aceptaron los hermanos Van Halen, que digo que fueron los que siguieron un poquito el look. Sí. Porque Anthony es el que menos. Ese se vestía normal. Ese salía de pantalones de por eso te digo que camisa. No. Por eso te digo que era como Freddie Mercury. Sí. No puedes encajonar a todos. Si Freddie Mercury era el que pues, se pintaba. Pero es verdad. Entonces, para mí, los así bien, el hair metal, lo que sea, pues también estaba Cinderella, que pues, se pintaban un poquito, pero las cabelleras, estaba Rat, estaba, ¿quién te parece más? Poison eran los famosísimos Poison, que se maquillaban como muchachas. Sí. Ahora, la historia de Poison es que, de nuevo, no iban a ver a Van Halen y todo les gustaba así. Ya empezaron ellos a tocar un poco, pero los ponían al princicio. En los bares donde iban a tocar, ¿no? ¿Qué era el Whisky a Go-Go? Sí. Había otro por ahí, no recuerdo cómo se llamaba, en Los Ángeles, en Los Ángeles. Dicen, y esto viene por los miembros de Poison, que cuando les tocaba, como ellos luego abrían shows o estaban en medio, casi, pero nunca cerraban. Entonces ellos decían que ya llegaban, tocaban, y en cuanto terminaban decían, no, pues vámonos ahora a la fiesta, dice, cerveza gratis para todos. Sí. Entonces dice que se agarraban y se iba toda la gente, y ya no se quedaban para el último grupo. Claro. Entonces de ahí fue donde empezaron a agarrar ellos popularidad de estar siendo, ellos son el último grupo que cierra porque de ahí saben que se van a ir a la cerveza. Exacto. Entonces de ahí fue como hicieron ellos. También no era, como decíamos, Poison es uno de los mejores grupos, ¿no? Es pegajosa, tienen canciones buenas por aquí, por allá, pero no es uno de los mejores grupos de ahí, ¿no? Musicalmente no son tan buenos, pero tienen algunas canciones pegajosas. Sí, oigo de repente unas canciones que digo, esta padre me gusta. La que te dije, ese disco, ¿sí? Para mí fue el que dije, wow. Pero a muchos no les gustó. Entonces, igual de The Motley Crue, lo escuchamos, ya hemos dicho, Shout at the Devil, todos esos, pero realmente el que a mí se me hizo bueno es el de Dr. Feelgood. Excelente álbum. Después, no sé, te digo, después seguía Cinderella, también hacían buena sí. Música, Rat, buenos guitarrazos, Dokken también, con George Lynch. Entonces, había más grupos como Kicks, como Great White, que hacían música, empezaban a hacer música de calidad. O sea, yo creo que ellos sí siguieron el ejemplo de Van Halen, Raúl. O sea, como dices esto, pues los de Poison, los demás como que se estancaron y ya se quieren, como que lo más importante era el maquillaje y el show. Y Van Halen siguió, o sea, ¿qué es Van Halen, sí. ¿No? Se traga a todos vivos, a todos. Claro, se venía poco a poco, se acercaba entonces el glam, de alguna manera, no sé si el glam, porque no sé si era glam el Whitesnake, por las cabelleras no caían tanto ahí, pero había sí, cabelleras largas. Ahí. Dice que David Coverdale decía él que también una de las cosas que no le gustó cuando empezó a tocar con Whitesnake es que precisamente eso, que lo primero que hicieron cuando llegó para grabar videos, dice, vente al maquillaje y al cabello, y aquí está así como que, no inventen, como, porque él viene de Deep Purple, venía de otra onda completamente diferente, ¿no? Estamos hablando de un rockero
pues pesado. La verdad, Deep Purple es del rock pesado setentero. Muy bueno. A mí me encanta la música de Deep Purple. Es de lo mejor para mí. Sí. Pues ¿quién no ha oído Smoke in the Water? Ya. Y él dice que no le pareció mucho eso de llegar y estar teniendo que hacer ese cambio para vender imagen, ¿no? Sí. Porque lo que decían los ejecutivos y eso del glam de los 80s es algo para vender la imagen, para tener ventas de discos. La música era secundaria muchas veces, ¿no? O sea, sí necesitaban algo que pegara y lo que sea, pero sí se hizo un poco secundario. Pero era buena música, ¿no? Exacto, pero estamos hablando de, como decías tú, de Dokken, de Quiet Riot, Twisted Sister. Yo de Quiet Riot y Twisted Sister, por ejemplo, sí reconozco que tal vez no era la mejor, pero sí, Carlos Cavazo era uno de los muy buen guitarrista. Y Rudy Sarzo después se fue a tocar con Ozzy. Con Whitesnake. Y también es muy buen guitarrista, a pesar de que Quiet Riot dijo que él no era parte del grupo. Decían que nomás lo habían contratado. No sé. ¿Quién sabe? Pero se estancaron. Para mí se estancaron. Se fusilaron esas rolas del Slade. Claro, fueron famositos y todo, pero no. Ya venían más grupos. Venía Def Leppard, o sea, ¿qué es Def Leppard? ¿Me entiendes? Saxon, Iron Maiden. Y eso, ya después, pues, como dices tú, ya no se quisieron maquillar, pero tenían ya las melenas largas, los pantalones de cuero y todo ese rollo. Eran como más... pues más hombres, así más, ¿no? Querían aparentar otra cosa diferente, no esa, igual que la OR. Y estoy recordando también, no podemos dejar de mencionar a Guns N' Roses, que vienen también algunos músicos de LA Guns, ¿no? De Tracy Guns, porque le puso así, y Axl Rose tenía una banda que se llamaba Hollywood Rose, algo así, la primera banda de Axl Rose, Hollywood Rose. Más o menos muy gritón y todo el rollo, pero después ya se acomoda cuando hace se jala uno de los integrantes de Guns, de LA Guns y arma Guns N' Roses. Pero fíjate, Axl Rose no quería caer en el glam, fíjate. Qué interesante, se me hace muy interesante qué pasó con Guns N' Roses, que tampoco es de los que te voy a decir que son mis favoritos, ¿verdad? Pero se hicieron muy comerciales. Eran más bien los chicos malos y con esas vestimentas, pues, trapos y traían una playera y camisas aviesas. Se vestían más como grunge para mí. Axl se vestía feo para mí, siempre hasta la fecha. Y los demás. Y eran como los chicos malos, no por no querer que los encajonaran en el glam. Quizás sí están dentro del glam, pero no querían ellos. Entonces ellos eran los chicos malos. Y empezaron bien, tenían buenos álbumes, los últimos, los buenos, el Your Illusion 1 y 2, para mí fue lo mejorcito, lo rescatable, ¿no? Pero no es interesante eso que pasó con Guns N' Roses. Pues, no sé. Yo siento que el mejor álbum es Appetite for Destruction. Ese sí fue un tremendo álbum, hay muchas canciones de ahí buenísimas. Yo siento que Guns N' Roses fue cuando se terminó el glam. El glam metal termina cuando entra Guns N' Roses. Yo no los encajono a ellos como glam. Ellos están fuera de ese estilo porque nunca encajaron ahí, ¿no? Yo lo que siento es que hicieron ellos, como dices, no queremos ser parte del glam metal, tenemos que hacer una nueva propuesta, ¿no? Entonces empiezan un rock un poco más pesadón. Su vestimenta definitivamente no aparenta nada de glam. Y también lo toman un poco en lo que fue la rebeldía del heavy metal, ¿no? De esa época, ¿no? Porque recordemos que cuando estaba el glam metal, también el heavy metal seguía. Claro. Y el heavy metal estamos hablando de Judas, de Iron Maiden, de Saxon. Estamos hablando de Slayer, que salieron en esas épocas en el 82. Estamos hablando ya que salió Metallica. Entonces, ese es el heavy metal. Esa era la nueva ola de heavy metal, de New Wave of British, ¿no? Heavy metal. Algo así, pero principios de los 80. Bueno, Judas es antes de los 70, ¿no? Pero claro, ellos siempre decían, no, eso es puro show, es puro circo. La música es lo de nosotros, ¿no? Entonces, sus vestimentas, ellos nunca dejaron eso de sus vestimentas, de la letra de sus canciones, ¿no? Porque no había power ballads. Eso también fue otro que se dio en el glam metal. Eso fue el pan de ellos. De eso también se queja David Coverdale. Sí. De que no aparte del look y todo el maquillaje y todo lo que tenía que hacer, sino que tenían que grabar
Power Ballads. Power Ballad. Y eso que a David Coverdale venía como rock blues, así un blues así, rock más tranquilo, pero sacaron buenos álbumes también. Sí, y es que dice que no les gustaba para nada a David y de nuevo ahí no vemos el comercialismo, ¿no? La comercialización de la música, ¿no? Porque dices, tienes que grabar esto para que vendas discos. De nuevo lo que le pasó a Quiet Riot, graba este cover para que vendas discos. Con Twisted Sister también grabaron un Power Ballad por ahí. Sí. La música también de ellos no eran tan buenos músicos, pero tenían buenas canciones. Creo que sacaron 1 o 2 discos nada más. Ellos también no sacaron mucho. Twisted Sister. Sí, no. Y sí, no. Quiet Riot igual sacó tal vez 2, 3 discos. Pero sí, no famosos. Y ahí se quedaron. Se hicieron muy famosos. Ganaron mucho dinero. Sí, por el inclusive, glam. Rock glam. Glam. Sí, inclusive Dee Snider fue al Senado cuando estuvo muy fuerte lo de la censura en la música. Él y Frank Zappa fueron a defender los derechos de los... John Denver. John Denver, Frank Zappa y Dee Snider fueron a defender los derechos de los músicos para poder expresarse, o sea, la libertad de expresión en la música. Exacto. Eso fue lo que fueron a defender. Y muy interesante. El Dee Snider fue maquillado tal cual, vestido tal cual. Sí. A hablar. Frank Zappa sí fue de traje y todo. John Denver, la verdad, no recuerdo, que me imagino que también fue de traje. Y entonces el que sí desencajaba totalmente era Dee Snider, pero si tienen la oportunidad de buscar en YouTube el discurso que da Dee, es muy bueno. Es muy bueno. Deja muchas cosas que pensar y da una perspectiva, ¿no? De lo que es también la libertad de expresión en cuanto están diciendo cosas. La libertad de expresión es importante cuando estás haciendo música, ¿no? A pesar de que a nosotros muchas veces no nos guste lo que se está diciendo porque tal vez es grosero, que está diciendo muchas groserías, muchas cosas muy explícitas, pero sin embargo, si estuviéramos censurando todo eso, no tendríamos toda la música que tenemos ahora. No puedes estarlo censurando todo. Tienes que darles esa oportunidad y dejar a la gente que decida qué es lo que quieren y no quieren oír. ¿Qué es lo que quieren escuchar? Y Raúl, entonces, ¿cuándo realmente entonces dices que se termina como con Guns N' Roses el glam por ahí? Porque no duró mucho, ¿no? Duraron algunos años y algunos los que los encasillaron, los que los etiquetaron, bueno, ya vimos cuáles, pero surgían otros grupos, no sé, Danger, Tora Tora, Faster Pussycat, que también. Entonces, había algunos grupos interesantes que a lo mejor no fueron tan comerciales, fueron buenos, pero lastimosamente, pues se fueron apagando con la entrada también del grunge, que venía como ya empujando al final de los 80s. Y en los 90s, pues ya se supone que no había glam, pero todavía había grupos de glam. Y hasta la fecha, pues de repente por ahí puede ver que algunos que se juntaron, ¿no? En algún tour y todo. Pero ya sabemos entonces cuáles fueron, de dónde viene entonces el glam, ¿no? ¿Quién lo inicia? ¿Cuáles son los iniciadores? ¿Quiénes le siguen? Y siguen, entonces nada más después, bueno, del glam... No sé, rescato grupos de calidad, no sé, como Great White, que me gustan mucho, Wild Lion, bueno, ya hablaste de Whitesnake. Rescato a Dokken, que a mí me encanta Dokken, de todos esos grupos, y son grupos rescatables, Raúl, que tocaron buena música de calidad, a mi parecer. Sí, los grupos que mencionas están muy buenos. Yo tal vez me vea más comercial a mí, pero pues... sentimentalmente, pues Twisted Sister me gusta mucho, Quiet Riot me gusta mucho, Van Halen me gusta mucho. Sí, Van Halen. De ahí me gustan los Power Ballads, me gustan. A mí me gusta escuchar Power Ballads de repente. Y sí, o sea, cuando hablamos del glam rock, pues eso empezó más o menos 72, 73 y empezó su declive después de mediados de los 70, ¿no? Es cuando empieza su declive. Igual le pasó al glam metal, empieza en los 80s. Y terminó finales de los 80s fue cuando empezó otra vez el declive, ¿no? Que decimos, Guns N' Roses sale, el grunge entra, entonces ya lo que querían la juventud, que son los que en realidad los que dictan, ¿no? Que se hace, porque ellos son los que consumen. Claro. Entonces... Y estaba tocando la puerta la OR, que después hablaremos de la OR, y estaba tocando la puerta también el metal, lo que era el thrash.
Entonces, de alguna manera como que unos se desmarcaban y otros como que querían, porque te acuerdas que Dave Mustaine hablaba siempre de los posers y él no quería saber nada de esos grupos, ¿no? Nada, al contrario. Sí. Y sacaba hasta playeras burlándose de ellos. Entonces se venían los subgéneros, porque es un subgénero que para nosotros realmente era una moda. No sé, de esa moda, para mí es como un paradigma. De esa moda la encajonan en el glam rock o glam metal, no sé. Algunos por ahí sí, por el maquillaje, pero hay tantos grupos que, como te decía yo, a mi parecer, no tienen nada que ver con el glam, ¿verdad? Pero cada quien, o sea, cada quien, la historia y todo, pero hay grupos que sí, que no eran tan glam, pues por la cabellera y todo. Pero bueno, como te digo, se empieza a apagar, el glam y pues rescatamos, como te digo, ciertos grupos por ahí muy buenos de calidad. Sí. Y otros pues nada más comerciales, ¿no? Sí, decías eso del trash y eso, ¿no? Lo que pasa es que en esa época donde sale el glam metal, en los 80s, pues también ahí se empezó a salir el trash, empezó a salir el death, empezó a salir, o sea, muchas cosas empezaron a salir, salieron al mismo tiempo todos. Su género. Entonces, la oferta, digamos que para los rockeros, los metaleros, pues era grande porque había de todo, ¿no? Luego si ibas a Europa, pues estaba el black y empezaban a salir muchísimas otras cosas, ¿no? Que ese es otro tipo de... O sea, también usaban maquillaje, pero nada que ver con el glam. Pero es chistoso, ¿no? Como hay géneros que son pasajeros, ¿no? Duran unos cuantos años y terminan, ¿no? Y ahorita que estoy mencionando del black, no sé, el black sale también en los 80s, pero el black sigue ahorita. Y ojo. Ha estado constantemente cambiando, han salido muchos subgéneros por parte del black metal, porque también esa es la oferta que dan los países nórdicos. Y ojo, Raúl, disculpa que te interrumpa, se pintan. Oh, sí. Ojo, fíjate, qué interesante, y tú sabes más que yo de eso, qué interesante que de black metal, death metal y otros géneros, porque hay más subgéneros, se pintan, ¿no? Y se pintan mucho de blanco, ¿no? Se te hace así como blanco y no tantos, pero es como, no sé, es un maquillaje muy, claro, más satánico, ¿no? Para llamar la atención. No tantos colores para verse como mujeres, pero... El término que se le da a ese es el maquillaje de cadáver. Ah, bueno. Claro. Es así se le llama. Eso lo aprendí hoy. No me lo sabía yo. Pero se pinta, ¿no? Sí. O sea, siguen con ese... Ahora. Sí, pero te digo, la idea de ese maquillaje es que ven ellos o de alguna manera han visto la foto de un cadáver e inmediatamente es lo que dicen, ok, blanco porque pues ya no tienes, el cadáver ya no tiene color, ¿no? Ya la sangre deja de circular, empieza todo acá, entonces empieza a palidecer, ¿no? Calaca. Los ojos se empiezan a hundir y pues mientras más tiempo pasa el nivel de descomposición es mucho más grande, entonces por eso empiezan así a ponerse negro alrededor de los ojos y eso, asumiendo eso de que los ojos ya se secaron. Entonces, por eso agarraron esa onda. Pero la agarraron igual, o sea, puede ser algún glam death metal. Entonces, Raúl, por ejemplo, se termina, ¿no? Uh-huh. Es verdad que se termina, pero ¿cuántos grupos entonces hoy conoces que siguen con esa onda de glam metal, ¿no? Pues el que me viene a la mente ahorita es Steel Panther. Por cierto, están en tour y vienen para acá. Steel Panther, ¿quién más, por ejemplo, de aquí? Lizzy Borden, por ahí anda, buenísimo músico, padrísimo. A mí me encanta ese CD bueno, el que más me ha gustado es el donde viene Master of Disguise. Uh-huh. Escúchenlo, es una máscara, me encanta. ¿Quién más? Bueno, los Kiss sacaban ya su último concierto, fue en Nueva York y parece ser que ya se terminaron, pero fíjate, hace poco todavía los que fueron también de alguna manera iniciadores y pues pioneros, por llamarlo así, todavía estaban ahí con el glam. Wasp, Black Lawless también. Por ahí uno que otro que se nos olvida que se maquillan, pero todavía hay como 3, 4 grupos así que se maquillan. Los demás ya tienen pelo largo, normal, pero así como que son como unos 4 quizá ahí del glam, ¿no? Que siguen hoy por hoy. Sí, todavía hay algunos por ahí. De repente,
hay ahí por algún concierto de reunión y tienen que llevar a varios grupos, ¿no? En la cabeza ahorita me entra Slaughter. Es uno de los que andan por ahí. Sí. El grupo de Sebastian Bach. Sebastian Bach, sí, también. ¿Cómo se llaman? No me puedo acordar del nombre ahorita. Que nunca regresó, ¿no? Nunca quiso regresar a... Ya no quiso regresar. A Skid Row. Skid Row. Ándale, exactamente. ¿Te hablabas de ellos o de otra banda? Sí, de Skid Row. Yo pensé que... con Skid Row también lo... Porque ahí anda, ¿no? Sí, lo consideraban también del glam metal. Más o menos. Buena música. Sí, también ellos son de los que también todavía andan por ahí. Buena música. Sí, entonces hay por ahí algunas bandas selectas que andan por ahí todavía. Bandas alemanas también, que a lo mejor no estaban en, Scorpions, Kingdom Come, que también tenían pelo largos, pero a lo mejor no se quisieron como dejar que los etiquetaran. Scorpions es más metal. Ellos, bueno, en los 80, ya después como que le bajaron un poco. En noventero, ya cuando sacaron Winds of Change, ya le bajaron bastante. Y ya nunca regresaron al nivel alto que... Ahora, o sea, en cuanto a qué tan agresivo era su metal, ¿no? Ahora, hablando no sé, de otros países, no sé, por ejemplo, de México, a grupos de glam, bueno, había grupos de los 70s, 80s, psicodélicos y progresivos que también se pintaban, ¿no? Hablabas de uno que se pintaban, unos grupos de los 70s. Secos y mojados. Secos y mojados, pero no era exactamente glam, pero alguien me viene a la mente. No, esos fueron en los 70s ellos sí. Psicodélicos, ¿no? Más como la música era más como tipo psicodélica. Era de esa... cuando estaba yendo un documental hace unos días, estaba yendo un documental de... querían hablar del glam, ¿no? Pero esos cuates sí se fueron muy, muy, muy atrás. Y estaban hablando de Andy Warhol y quién sabe qué tanto. Oh. Y fue donde una parte que me llamó mucho la atención es cuando dicen ellos, en Nueva York, las bandas que estaban haciendo Velvet Underground y eso, era una banda que tocaba música, pero para gente que consumía speed. No sé exactamente qué sea eso. Yo no le hago las drogas, entonces no sé qué es. Speed. Y dice que quisieron ir a California y no les fue tan bien porque en California estaban consumiendo LSD y otros alucinógenos. Entonces no era lo mismo, entonces como que la música nomás no les entró a estos cuates, ¿no? No eran hongos alucinógenos. Y pensando en eso, que decimos esto de Secos y Mojados y los grupos setenteros en México. Que había buenos, Raúl, muy buenos grupos. Y lamentablemente no encajaron en ninguno de estos glams porque la música era también más influenciada hacia el tipo de consumo de droga que estabas haciendo en esa época, ¿no? Ya sea que sea marihuana, que sea peyote, que sea LSD, qué sé yo. Y por lo que te decía que eran grupos así más, era diferente la música, ¿no? Sí. Era mejor música realmente, porque era rock progresivo y rock así, no sé. Pero por ejemplo, me viene a la mente grupos de México, de glam, que yo sepa, pues el único que sí como que Caifanes, ¿no? Se te hace así como que le tiraron a glam un poco con las vestimentas y con Isaúl con su peinado. No sé, yo podría decir que como que se acercaron un poquito a ese glam. Y del otro lado, Soda Stereo en Argentina también como que había un poquito quizá, pero también si te ves, si te das cuenta, también como que se delineaban un poco, se maquillaban un poco tanto Soda Stereo como Caifanes. Sí. Bueno, por decirlo así, ¿no? Yo digo que ellos están más influenciados por los europeos, por The Cure. Yo personalmente siento que al menos Caifanes sí era 100% influenciado de The Cure. Hablando del glam metal de México, pues yo los que llego a conocer que son dos. Es Cristal y Acero. Cristal y Acero es glam metal, después pasan a heavy metal. Ellos sí todavía persisten, ¿no? Sí. El otro es Megalodón. Megalodón, donde empezó Chava Aguilar, Chava Drago, para los que no conocen, de Coda. Te digo de otro para que te rías. Dime otro. Moderato. Bueno, ellos eran glam, pero era pura broma. Sí. Hasta ellos mismos dicen, era una simple broma, se vestían así, se maquillaban como glam y era chistoso escucharlos, ¿no? Sí. Músicos de México, Moderato, pero bueno, hasta ahí era yo creo que más de broma y todo eso, pero pues, buen cotorreo, ¿no? Traían buena onda ellos, Raúl. Pero Raúl, se nos acaba el tiempo, podemos pasar horas y horas hablando del metal, glam, pero ya, pues estamos ya
acabando, ya estamos finalizando, ya no tenemos tiempo, Raúl. Ya te van Sí, a no, ya se regañar si acabó. llegas tarde, Raúl. No te van a Ya. dar de cenar, ya. No, ya no sé, no. Y ahorita ya es muy tarde. Ya es tarde. Y bueno, pues nos vamos, amigos. Esperemos que les haya gustado este episodio. Escúchenlo. Síganos, por favor. Denle a la campanita. Estamos en todas las plataformas de bueno, Spotify, en Amazon, en donde quieran. Y en YouTube. Así que síganos, comenten, por favor. Nos interesa mucho que comenten, interactuar con ustedes y a ver qué les ha parecido y qué piensan de las bandas, grupos que les gustan. A lo mejor hay cosas que a lo mejor no les gustan. Bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo? No sé. Pero bueno, regáñenos también. Sí. Se vale que nos regañe porque si no. Pero muchas gracias. Entonces, Raúl, fue un gustazo nuevamente estar aquí y haber platicado de lo que nos gusta. Sí, estuvo padre. Sí, es bueno estar aprendiendo cosas. Yo aprendí muchísimo. Sí, uno aprende. Había muchas cosas que no sabía, muchas Sí. cosas nuevas que me enteré, que dije, oh, mira, Sí, esto no sabía. hay cosas que una veces uno sabe y pues también la espontaneidad nos ayuda un poquito, pero hay cosas que también hay que buscarle, ¿no? Para no andar hablando ahí cosas que a lo mejor no son. Claro que igual hay cosas que para mí, aunque la historia lo diga, yo soy así, soy muy rebelde, Raúl. Soy como voy en contra de lo que diga la gente, pero no, al final es cuestión de cada quien. Y pues nos vamos, Raúl, nos vemos pronto. Estamos en contacto. Dale, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao.